Hola, buenas noches. Vamos a empezar este Facebook Live. Buenas noches a todos los que se van a empezar a conectar. Buenas noches a las personas que nos van a empezar a ver. Pues les quiero decir que hoy estoy muy contenta porque pues tengo a todos estos invitados que ustedes ven aquí, que son grandes amigos, y que todos ellos, cada uno me ha inspirado a hablar de salud mental. Y pues quiero agradecer que nos reciban en los espacios de su casa, de su oficina, donde estén, de su consultorio, de su escuela. Les quiero agradecer el tiempo a cada uno por recibirnos y sobre todo por este día tan importante que es 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y agradecerles este sueño organizado de pocos días ahorita a Dani Briones, a quien presento, al rato va a dar sus redes sociales. Ella es fundadora de Red Salud Mental MX. Dani tiene trastorno, fue diagnosticada con trastorno bipolar y ella cuenta su experiencia abiertamente para que otras personas también se acerquen y reciban pues el diagnóstico. Muchas gracias, Dani. Gracias. Mi diagnóstico es TLP, trastorno límite de la personalidad. ¿Y qué dije? Bipolaridad. Ah, perdón, sí estoy ida. Pero no estoy importa, distraída. Estamos todos en el mismo barco, ¿verdad? Disculpen, una distracción mía que es común, ¿verdad? Pero bueno, gracias por aclararlo, querida Dani. Gracias. Y quiero también darle la bienvenida a mi amiga Maureen Terán, que es creadora del movimiento Es Tiempo de Hablar. Y ella, sí, también desde hace años fue diagnosticada de trastorno bipolar. Y ahorita nos va a decir si es tipo 1 o tipo 2 también para saber las diferencias. Y asimismo, una gran amiga, gracias Maureen por estar hoy aquí con nosotros. No, pues gracias a ti por la invitación y pues por juntarnos a todos, que creo que al final de cuentas todos nos conocemos y eso hace que nos identifiquemos y estemos el día de hoy pues compartiendo nuestras experiencias sobre estos pensamientos suicidios que a cada uno de nosotros tarde o temprano nos ha llegado. Así es, querida Maureen, muchas gracias. Y está nuestra amiga Ceci Alcocer, queridísima amiga, una mentora, una gran amiga, me has inspirado a hablar también de todos estos temas y te agradezco tu presencia hoy aquí tan importante, querida Ceci. Se me hace que Ceci esté en mute, ¿verdad? No se oye. No se oye, Ceci. A ver, ya lo quité. Ya. Quiero decir que estoy muy agradecida de estar con todos ustedes y pues espero que podamos aportar mucho a quienes nos están viendo y escuchando. Así es, gracias. Lo siento como si estuvieran aquí en la sala de mi casa, su casa, y fuéramos a tener una gran charla y conversación de estos temas que nos apasionan. Y darle la bienvenida también a mi gran amigo, doctor Yari Paredes, pediatra, experto en neurodesarrollo, y pues no está de más decir que también él se autodiagnosticó con TDAH en la edad adulta. Y pues bienvenido, amigo, creador de Fundación Crindy. Así es. Hola, muy buenas noches a todos. Es un placer estar con todos estos grandes expertos y por favor aprovechen el tiempo. Tenemos el tiempo muy cortito, así es que hagan sus preguntas, por favor. Pregunten, aprovechen a todos estos grandes amigos, de verdad. Pocas veces los tenemos juntos y exprímanlos, por favor, chicos. Y un placer estar con ustedes. Muchas gracias, querido amigo Yari. Y pues al doctor Juan Pablo Núñez. El doctor Juan Pablo Núñez es psiquiatra. Él tiene su experiencia, él es experto en todos estos temas de salud mental y es un gran amigo. Y también hace poco me dijo, ¿puedo colaborar en la página? Y le dije, pero más que bienvenido. Y pues es un gran amigo y psiquiatra también como médico. Te admiro mucho, doctor Juan Pablo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pues muchas gracias a ti, Elisa, y a todos ustedes, y sobre todo reconocerles desde ahora pues el enorme esfuerzo que todos ustedes hacen en sus distintas asociaciones, en sus fundaciones, y el enorme trabajo que han hecho con muchísimas personas, y sobre todo por atreverse,
que creo que esa es una palabra clave el día de hoy, atreverse a hablar de los problemas que ustedes han tenido, de hacerlos públicos, de hacerlos visibles y con el afán precisamente de que otros puedan recibir ayuda como ustedes las han recibido hasta ahora. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a cada uno. Yo estoy tan emocionada que hasta estoy nerviosa y hasta confundo las cosas, pero bueno, pues yo creo que me gustaría empezar por la niñez. Por la niñez, si alguno de nosotros aquí en la infancia tuvimos como estos pensamientos de ideación suicida, ¿no? Y si no, también que complemente el doctor Yari y el doctor Juan Pablo con los, sobre todo Yari, con los niños a qué edad llegan. No sé quién está haciendo un sonido, que ya ven que yo soy hipersensible al ruido y algo se oye que está como chocando con la bocina. Ojalá que lo puedan arreglar, no sé quién sea. Pero se escucha un poco como, a lo mejor, creo que es eso. Muchas gracias. No sé quién era, pero creo que es eso. En lo personal me gustaría empezar, y si quieren ahorita nos vamos por orden que estamos aquí en la pantalla. Pues a mí me gustaría empezar, como muchos de ustedes saben, lancé mis redes sociales el 8 de marzo del 2019, el Día Internacional de la Mujer, porque muchas mujeres con TDAH o con autismo o autismo estamos diagnosticadas. Entonces, a mí estos temas me mueven mucho porque yo en la infancia justo empecé a tener ideas y autoestima muy baja por mis dificultades de aprendizaje, por mi falta de atención y por el bullying que recibía, por mi torpeza motriz de no ser incluida en poder jugar avioncito o así. Entonces, creo que desde ahí yo empecé a sentirme muy, muy mal. Desde el hecho de estar en una escuela donde era burra y todo el tiempo no me sentía que era capaz, ¿no? Yo creo que me empecé a sentir triste. No llegaba todavía a la ideación suicida, pero sí puedo decir que tuve una niñez muy triste y me identificaba mucho con las caricaturas, sobre todo tristes. Y lloraba mucho viendo aún caricaturas como Heidi o Remy o esas. O sea, era como sacar mi tristeza ahí en las caricaturas. No sé si alguien más quiera aportar de su infancia. Bueno, como este día es el día de la prevención del suicidio, yo quisiera hablar desde las cosas que me faltaron y que son muy importantes en cuanto a la educación y los papás y los maestros y los adultos que están alrededor de una personita, quien sea. Yo cuando tenía como unos 10 años fui abusada sexualmente y nunca lo dije a nadie porque en mi casa no se hablaba de nada. Y cuando digo nada, quiere decir nada. Entonces, pues nunca me acerqué a decírselo a nadie. Y ahora que hace 3 años decidí hablar con mi mamá, le dije, es que ¿sabes qué? Abusaron de mí sexualmente y repetidas veces cuando tenía 10 años. Y entonces me dice, ahora que ella tiene 80 años y yo 53, ¿y por qué no me dijiste? Le dije, pues porque tú nunca hablabas, nunca hablábamos. Exacto. Y la otra cuestión es, yo necesitaba que me escucharan. Y cuando estaba en la preparatoria, entonces yo era una estudiante excelente, una hija modelo, la mayor, la ejemplo. Entonces, ante 6 hermanos y siendo la mayor, pues como que ya la atención a mí no llegaba, ¿no? Porque los chiquitos son los que cuentan. Y yo dije, ¿qué hago para que me pongan atención? Y entonces dije, ya sé, no voy a contestar los exámenes de matemáticas. No sé por qué escogí matemáticas, porque no los voy a contestar. Y pasó el primer parcial y me saqué 7 solo por las tareas. Y pasó el segundo y me saqué 6. Y el tercero y me saqué 6. Y cada vez que sacaba esas calificaciones, que yo siempre sacaba 10,
iba y le decía a mi mamá, mamá, ¿qué crees? Casi reprobé. Mamá, este mes reprobé. Mamá, este mes reprobé. Jamás, pero de veras, me volteó a ver. No me dijo nada, obviamente. Y bueno, así siguió mi vida y ese voltear a ver a alguien. Y si te está diciendo algo, escúchalo, dile algo. ¿Por qué estás reprobando matemáticas si llevas puro 10 todos los semestres anteriores? Porque quiero que me oigas, quiero que me veas, quiero que te des cuenta que estoy sintiéndome muy mal. Y eso es lo que quiero decirles. Tenemos que escuchar, tenemos que voltear, tenemos que ver cuando cambian este tipo de cosas en la escuela, con los alumnos. Y mi profesor me decía, ¿qué te pasa? Porque yo no contestaba el examen. No es que me equivocara, es que no lo contestaba voluntariamente. Y eso es lo que pasa en la infancia y en la adolescencia. Muchas gracias y por tu aportación. ¿Alguien más antes de que tome la palabra el doctor Yari? Sí, Yari. Ok. Lo que acaba de decir Ceci es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Cuando somos niños, muchas veces incluso no sabemos cómo expresar nuestras emociones. Una de las cosas que se describen que es de las primeras situaciones que cambia en un niño es precisamente los cambios de conducta. Entonces, muy importante que el suicidio es el evento final de una serie de sucesos previos a, y en el caso de los niños, pues a final de cuentas es el suceso final de situaciones previas que empiezan con situaciones emocionales y que de ahí tú te puedes dar cuenta y te puede estar diciendo que puede llevar a algo. Hay un fenómeno que quiero comentarles muy rápidamente que ha cambiado mucho en esta era tecnológica que es, anteriormente el suicidio se decía que era de adolescentes, intermedios o tardíos. Esto quiere decir que más o menos después de los 14 años, que incluso actualmente es la segunda causa de muerte por suicidios, la adolescencia, pero con la situación de las redes sociales se ha recorrido hacia la adolescencia inicial. Entonces, tenemos riesgos por estas redes sociales desde los 11, 10 o 9 años incluso, que es cuando cambian todas las situaciones emocionales y que ahora cualquier niño puede encontrar un grupo de red social que te incita y te enseña cómo cometer suicidio. Entonces, desgraciadamente por estas situaciones de las redes sociales y de la era tecnológica, se ha recorrido esta edad hacia la adolescencia intermedia y hacia la preadolescencia, e incluso ahorita yo creo que el doctor Juan Pablo nos va a hablar más de esto. En uno de los estudios que se hizo en Estados Unidos, al menos el 37% de adolescentes en secundaria había tenido una idea suicida. Al menos el 37%. Y al menos el 16% sí había hecho un plan o intentado realmente suicidarse con algo. Entonces, deben de tener mucho cuidado en la infancia. El infante te va a decir con cambios de conducta e incluso el infante te va a mencionar algo sobre perder la vida. Pon atención, es un foco rojo. Al menos en mi experiencia, la niña más joven que me ha llegado con intento suicida fue de 11 años. Fue de 11 años conmigo y estoy hablando de hace 3 o 4 años. Entonces, sí deben de tomar mucho en cuenta que la influencia de redes sociales, créanme, hay gente que está haciendo o que te está enseñando y te está incitando a cómo cometer esta situación. Entonces, por el momento es lo que puedo decirles de la infancia, y el infante siempre con cambios de conducta y te va a mostrar de alguna manera estas ideas, el cutting, el chocar, las agresiones, en algo te lo va a decir, en juegos, en dibujos, en decírtelo, en palabras. Hay que tomar mucho en cuenta y eso se dice siempre. Si alguien te dice que pasa por su cabeza tendencia suicida, inmediatamente es foco rojo, agárralo e interven. Haz una intervención. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor. Y si me permites, en los últimos, no sé, congresos que fui de infantes,
¿sí? De la Asociación de Psiquiatría Infantil. El niño no tiene el concepto a veces de suicidio, estoy hablando de niños de 5 años, porque se hablaba del incremento de suicidio en niños de esa edad, pero tienen la idea de muerte y la idea de desaparecer. Entonces, esas palabras, eso es clave, abrir el oído cuando un niño quiere desaparecer, un niño pequeño, porque no tiene el concepto de suicidio. Muchas gracias, Ceci. Y a mí me gusta, y gracias por abrirnos tu corazón, porque aquí vamos a abrir el corazón, y pues es que es muy real lo que dice Ceci. Yo también, imagínense que ahorita hasta se me olvidó de que toda la vida como que el abuso sexual que tuve, lo minimizaba yo por el hecho de no haber sido violada. Sin embargo, el proceso de desarrollo de un niño no es capaz de soportar un abuso sexual aunque no seas violado, con que seas tocado, con que te expongas a algo que tu cerebro no puede procesar. Lo fui en 3 veces, una ocasión donde antes de los 10 años, yo creo que 3 veces, en una ocasión vi un pene muy cerca, a los 6 años, después fui tocada por un primo, después fui tocada por un tío, entonces nunca les dije a mis papás, porque aparte piensas que nunca nadie te va a hacer caso, ¿me explico? O el mismo abusador te dice no te van a creer ni para qué les digas, ¿me explico? Entonces creo que el abuso sexual se manifiesta en estas faltas de atención también, en estas faltas pues de muchas veces hasta como que estás en las nubes, porque el aprendizaje y la cognición se afecta por este tipo de abuso. ¿Qué opinan? Bueno, yo te puedo decir que tienes toda la razón. Perdón. Yo creo que algo muy, muy importante que ahorita mencionaban y era justamente con lo que yo iniciaba el saludo, decía, hay que tener mucho en consideración el hecho del poder hablar, ¿sí? Hoy en día todavía hablar de temas como suicidio, y no nada más suicidio, muerte en sí mismo, suele ser un estigma, ¿sí? Dense cuenta incluso hasta qué grado llega esta situación que todavía usamos, digo, no es que estén mal, pero son frases para no querer decir lo inevitable, ¿no? Descanse en paz, ¿no? Hacemos bromas con eso, ya colgó los tenis, ya colgó los zapatos, entregó el equipo, ¿no? El finado, porque pocas veces solemos hablar de muerte, ¿sí? Y mucho menos de suicidio. El suicidio sigue siendo un estigma, ya lo decía Menninger, uno de los grandes teóricos sobre el tema, ¿no? Que el mayor tabú del suicidio era el estigma. Y eso incluso nos lleva hasta esta parte en la que ahorita decían de los niños, ¿no? Si no hablamos ni siquiera como adultos, entre adultos del tema, ¿qué suele hacerse con los niños? Primero se minimiza la expresión. Este niño, ¿qué va a saber, no? Está diciendo fantasías. O si incluso lo escuchamos, pensamos que no es en serio. Cuando ya lo decía Yari hace un rato, ¿no? Hay que hacerle caso al pequeño, hay que también saber interpretar qué es lo que quiere decir. No hay que tener miedo para acercarnos a él y platicar con ellos y decirle, bueno, ¿a qué te refieres? ¿Qué entiendes por esto, no? Muchas veces son precisamente esas llamadas de auxilio, de alerta, que los mismos adultos somos los que no queremos ver o reconocer, precisamente minimizando al pequeño, pensando pues que son niñerías, ¿no? Cuando en realidad efectivamente ya está presentando alteraciones tanto en el comportamiento como en sus actitudes, ¿no? Esa es una de las primeras señales de alarma que hay que tener en consideración, no nada más en niños, sino también en adultos, ¿no? Los cambios en la conducta, el aumento en la irritabilidad, el aislamiento, son señales de alerta que tenemos que empezar a tomar en cuenta desde niños y por supuesto en adultos. Muchas gracias, doctor. ¿Tú, Dani, querías complementar con algo? No, nada más quería justo estaba platicando con una amiga que está haciendo una investigación entre la relación entre el suicidio y los abusos sexuales. Y hay una correlación muy importante que existe entre estos dos temas, entonces justo lo que están tocando y lo que están abriendo, y como dices, estamos hablando desde el corazón y desde nuestra experiencia, regalándosela a la gente que nos está escuchando,
y gracias por poder abrir esas cosas, porque justamente si sigue pasando es porque la gente lo sigue callando. En mi caso, en los sucesos que he tenido de abuso sexual, me he sentido yo culpable, entonces yo por eso no lo digo, ¿no? Y creo que es una manifestación del abuso sexual en la mujer, no sé si en el hombre también, pero que lo callas porque sientes que fue tu culpa, ¿no? Entonces, justo, Ceci, lo que dices de hablarlo, creo que es una invitación directa a toda la gente que lo vive. Así es. Qué importante. Gracias, Dani. Y bueno, pues esto es a grandes rasgos la niñez. Yo creo que podemos pasar a la adolescencia, ¿no? Si cada uno de ustedes tuvieron pensamientos en lo personal saliendo de secundaria, me costaba mucho trabajo aprender y no sabía a dónde iba a entrar a la escuela. Entonces, eso reprobé saliendo de secundaria, reprobé saliendo de prepa a los 18 años, 18, 20 años. Yo no sabía para qué era buena, yo no sabía qué iba a estudiar, yo no sabía como mis fortalezas, totalmente las desconocía. Yo solo sabía que no podía con las matemáticas, ni física, ni química, solo sabía lo que no podía. Y en esto, no sé si recuerdan, aquí algunos recordarán que en aquel entonces estaba para candidato de la República Luis Donaldo Colosio y lo matan en una gira de campaña. Bueno, ese día que murió él, yo le preguntaba a Dios, ¿por qué te llevaste a él que iba a ser importante y me dejaste a mí que soy una X? ¿Sí me explico? Yo me preguntaba mucho yo para ese sentido de vida, ¿por qué yo seguía aquí si yo era malísima, ¿no? Para todo lo que me consideraba torpe, motriz, en la escuela, no sabía qué estudiar, reprobaba. Entonces, sí me llegaron a los 18 años, 20, sí me llegó a pasar como, ¿para qué vivo? No sé si a ustedes les pasó. A mí me pasó. A mí a los 20 años fue cuando tuve mi primer pensamiento y hasta lo llegué a casi hacerlo, ¿no? Ahorita que estaba diciendo de la niñez, yo toda la niñez fue una niñez sola y fue una niñez de ¿por qué a los demás niños sí los quieren, a mí no? Entonces, digamos que hasta los 20 y después de los 20 mi autoestima estaba muy, 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 pero muy baja, hasta el piso. Y también estaba muy esto de que ya quería cumplir las expectativas que mis papás ponían en mí, ¿no? Soy hija única, entonces era como, quiero ser la mejor hija, quiero ser la mejor amiga, quiero estudiar derecho, quiero hacer todo esto. Aunado a esto, yo desde muy chica siempre lo supe, mis preferencias sexuales, pero pues en mi pueblo, en Mexicali, pues decir lesbiana era como, ni se escuchaba esa parte, ¿no? Entonces, siempre estar cargando con esa duda y no entender qué estaba pasando dentro de ti, era menos me van a querer, si de por sí me están viendo así como físicamente estoy, si yo hablo de lo que siento emocionalmente por las niñas, pues menos, ¿no? Entonces yo, el año 2000 fue como, no se acabó el mundo, pero para mí sí se había acabado, ¿no? Fue esta parte donde yo decidí cambiarme de carrera sin decirle a mis papás. Yo empecé a estudiar Derecho por llevarme la estrellita de ellos, pero yo en realidad a esa edad, a los 18, yo ni sabía qué quería estudiar. O sea, no tenía la menor idea. Más aparte, ya cuando me vine a estudiar aquí a la Ciudad de México, como que me liberé y dije, pues ok, empiezo a conocer un poquito más a ti, pero aún así mi autoestima estaba en el suelo. Y en el 2000 dije, me acuerdo que iba manejando en Mexicali, Navidad, diciembre, me acuerdo perfectamente, dije, es que sí soy gay. Pero si por estarme cambiando de carrera es un gran caos en mi familia, ahora sí alzo y digo que mis preferencias sexuales son de lesbiana, me van a matar. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y me acuerdo que ese año nos fuimos de crucero y pues estaba entre que les decía, no les decía, y una noche simplemente dije, ya no quiero estar aquí, ya no quiero vivir aquí. Ahí todavía no estaba diagnosticada con el trastorno. Dije, es mucha carga lo que estoy haciendo y realmente sí no valgo nada en esta vida porque no estoy cumpliendo lo que mis papás quieren que sea de mí. No lo que yo quiera, ¿no? Sino lo que quieran. Y me acuerdo que simplemente me salí y me fijé así al mar. Dije, pues de aquí soy, o sea, me tiro. Sin embargo, yo siempre he sido como un amante de la vida. Me gusta vivir la vida. Y dije, prefiero que, o sea, me acuerdo perfectamente cuando me quedo, prefiero que me pisoteen todo lo que quieran mis papás a morirme. Y si me tienen que pisotear, y si me tienen que decir lo que me tengan que decir, y si me van a castigar y todo eso, y tengo que pasar por ese proceso,
lo prefiero hacer. Y pues sí, lo preferí hacer y como Dios me dio a entender, pues me empecé otra vez a recuperar emocionalmente, pero no me recuperé al 100%. Tan es así que 7 años después, pues se me detonó el trastorno, porque ya era una olla express de muchísimas emociones que ya traía, ¿no? Y ahí la historia fue diferente. A los 27 años, que me detoné con el trastorno bipolar 1, pues es mucho más pegado a la manía y llegas a la psicosis. Esa vez yo llegué hasta la psicosis y perdí totalmente noción de la realidad. Y uno de los síntomas al perder noción de la realidad es que te crees superhéroe o te vinculas con algo religioso, ¿no? En mi caso yo decía que era Spider-Man y María Magdalena, y como Spider-Man pues me subía a todos los campanarios de todas las iglesias que había en Oxford. Y en una de esas dije, mi misión ya la cumplí, ya salvé el mundo, ¿no? Porque toda la ciudad la estaban remodelando y en mí ya estaba como que esta parte plena de mi misión en la vida ya la cumplí. Siempre decía, ya vengo trabajando 27 años. ¿Por qué? Porque me sentía empoderada, me sentía con autoestima alta, me sentía la persona más fregona del mundo. Y ahí nomás me acuerdo que vi de estas grúas de construcción y volteé a ver y dije, ya me quiero ir contigo, Dios, ya estoy tranquila, ya cumplí mi misión y ya me voy. No estaba triste, no estaba nada, simplemente estaba en esta parte de psicosis, ¿no? Y me acuerdo que así puse el pie al filo del campanario. Y si hoy me preguntas, a diferencia de la primera vez, no sé qué me detuvo para hoy estar aquí compartiendo mi testimonio. Entonces creo que a veces mucha gente piensa que nada más es cuando caes en la depresión o cuando estás tocando fondo. Cuando llegas a tener un trastorno como es el mío, que puede llegar hasta la manía o la psicosis, al perder noción de la realidad, también te puedes suicidar, y no porque yo haya querido, sino simplemente porque ya perdí la noción de la realidad. Así es, gracias por compartirlo. Gracias, Mauri. Ahora eso te puedo el espacio. Lisa, a mí me gustaría que cualquiera de los doctores que nos acompañan nos compartiera que no es de principio, o sea, idea suicida, ¡pum!, sino el proceso que se da para llegar a esto. Bueno, sí, efectivamente, como dice Ceci, no es algo que sea repentino, ¿no? En la enorme mayoría de los casos se dice que hay una planeación de por lo menos 2 semanas, ¿sí? Por lo menos. Hay que pensar que no todas las personas que van a cometer una tentativa suicida, es decir, cuando lo intentan, o que van a lograr el cometido suicida, necesariamente tengan algo, ¿no? Sí sabemos, algunos estudios indican que hasta el 90% de la población que llega a cometer un acto suicida puede tener una enfermedad, pero eso no es una regla, por eso decimos el 90%. Hay personas que pueden experimentar una crisis tan fuerte que puede llevarlos a esto. Ahora, esto es tan cierto que por eso se habla de que hay señales de alarma, ¿no? Una de ellas, y hace rato decía Yari algo muy cierto, ¿no? La cuestión del internet, de las redes sociales. Se ha visto, por ejemplo, ahorita que estamos en el punto de los adolescentes, que específicamente los adolescentes son muy dados a empezar a publicar señales de alerta, de alarma, de que quieren cometer un acto contra sí mismos, ¿no? Empiezan a hacer despedidas, empiezan a despedirse de cosas, a desprenderse de objetos, a hablar de temas de muerte, hablar de temas como el final, hablar de términos. Entonces, eso nos habla de que precisamente hay una primera etapa de elaboración de este pensamiento, ¿no? Que es la idea suicida. La idea suicida puede pasar al intento autolítico, es decir, un intento de lesión, y el intento finalmente llegar al acto en sí mismo, ¿no? O sea, no toda tentativa suicida termina en la muerte de la persona. Sin embargo, es bien importante de recordar esto porque muchas de las personas que finalmente lo logran y que llegan a morir han tenido intentos previos, y muchas veces ni siquiera uno, sino varios, ¿no? Por esa razón también hay que tomarlo en mayor consideración. Si nosotros tenemos algún familiar, algún amigo que ha tenido intentos previos, hay que verlo con muchísima mayor importancia, de hecho, ¿no? Porque la posibilidad de repetirlo es muy alta. Incluso decimos que cuando ya ha habido un intento, la posibilidad de que este vuelva a ocurrir es muy alta, sobre todo en el primer año, ¿sí? Prácticamente todos vuelven a intentarlo, ¿no? O
sobre todo en el sentido de si no han recibido ayuda, ¿no? Por eso es clave, precisamente cuando las personas empiezan con estas señales de alerta, acercarnos y hablar con ellos, y cuando ya han tenido intentos, entonces que reciban ayuda oportuna y pronta. Gracias, doctor. Dani, ¿tú querías agregar algo de tu adolescencia? No, más, algo que me ha acompañado desde la adolescencia en momentos difíciles y que me acompaña aún es ganas de huir, ¿no? Y no sé, doctor, Yari, ustedes, amigas, ¿qué opinan al respecto? Pero para mí es súper común y ha sido desde mi adolescencia el que cuando en situaciones difíciles que siento que ya no puedo aguantar, no puedo soportar, mi impulso es las ganas de salirme, ganas de huir, ganas de renunciar, ganas de cortar, ganas de desaparecer, ganas de ya no estar, ¿no? Y cuando estoy en un bajón como muy fuerte, esas ganas de no estar se convierten en ideaciones suicidas. Sí, precisamente yo quería complementar un poquito lo que estaba hablando el doctor Juan Pablo. Algo que quiero, y complementando tu pregunta también, algo que quiero que ustedes comprendan es que cuando alguien tiene la idea suicida, créanme que no es tan fácil decir, ay, ¿cómo crees? Pues nada más cámbialo y listo. No, fíjense, espero que puedan entender. Normalmente yo tengo una emoción y un pensamiento y tengo la habilidad emocional de buscar soluciones y resolver. Pero yo creo que todos ustedes han estado en una situación muy fuerte emocional donde les gana esa emoción. Pero normalmente pasamos todos, se le llama resiliencia, ¿no? Paso por esto. Pero ahora imagínense que por alguna situación una persona no puede deshacerse de ese periodo. Y cuando tú no puedes deshacerte de ese periodo de shock emocional, de ese enredo emocional, viene un efecto de bola de nieve, no puedo resolverlo y se me viene otra cosa. Y recuerdo un estrés postraumático y se me viene otra cosa. Y así voy, hasta un estrés sostenido. Y de momento de la nada, tu única opción, así como dicen, mi mente no sé por qué me dice, corre, huye, y de momento y de la nada aparece el, ¿y qué pasaría si ya no estoy? Pero no estás en algo que seas tan consciente porque estás tan enredado en esas situaciones que aparece la idea y entonces ese es como el caminito que vamos a hacer. Y entonces para que lo sepan, chicos, no es de que tú llegues con alguien, ay no, ¿cómo crees? No te suicides, mira, la vida está... No, es una situación en estos procesos que se va complicando paso a paso. Eso que acabas de decir, Yari, justo hoy publiqué en mi Instagram y salgo en una foto con mis amigas de Bolivia y salgo sonriendo y me acaban de diagnosticar. Y yo me acuerdo que mucho lo que decía es, no me morí, pero sigo aquí. Y muchas de las cosas que yo me cuestionaba y me costó un chorro, o sea, aceptar esa parte. Yo creo que yo estuve en depresión, yo creo que 6 años, hasta que acepté mi enfermedad. Porque es una enfermedad invisible, es una enfermedad que te ven y te dicen, pues si estás bien, no se te nota, échale ganas, vete a trabajar a las 8 de la mañana y el que la gente te está exigiendo y tú ni siquiera entiendas por lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo emocionalmente y por más que te quieres agarrar de los doctores y de la nada, entre que lo rechazas y lo aceptas, y aparte es trabajar también tu bienestar emocional. O sea, una cosa son los síntomas de la enfermedad y otra cosa es tu bienestar emocional. O sea, ¿cómo estás tú emocionalmente? Y esa parte de perder la confianza en ti, que es lo más cañón que a mí me pasó, fueron 7 años en donde yo decía, yo no quiero tener esta vida, yo no quiero vivir así. Y muchas veces lo pensaba y decía, ¿neta te quieres quedar con esta enfermedad y darte la oportunidad de vivir? O sea, no, pero era el pensamiento no constante, ahorita que lo reflexiono, pero sí era una tristeza, la tristeza sí era constante y los bajones eran bien fuertes, me duraban 1 año o 1 año y medio, o sea, cuando recaía, ¿no? Y volverme a levantar y que de la noche a la mañana toda mi vida
se cambiaba tal cual como ahorita hasta pasó con la pandemia, que el estilo de vida nos la arrancaron de la noche a la mañana. Fue una constante que entendí que la tristeza y que se convierte en depresión en cualquier hilo, si tú no tienes esa contención de tus papás, de tus amigos, de tus doctores, y que poco a poco te empiezas a volver egoísta y decir, no me quiero ver la televisión, quiero ver esto, y poco a poco irte tú conociéndote a ti mismo, es un hilo constante en donde sí te puedes llegar a suicidar, porque es bien difícil aprender los síntomas de la enfermedad y otra, trabajar en ti para tener paz interior. O sea, eso creo que es lo más difícil que hay y hoy lo trabajo diario, pero sí invito, y esto a lo mejor ahorita que estamos pasando por situaciones difíciles y que mucha gente tiene ansiedad y depresión, no se queden callados, porque esas emociones que están sintiendo a lo mejor ni ustedes las reconocen ni saben cómo hablarlas, pero con quien sea que tengan empatía, créanme que ahorita todos nos sentimos igual. Y ese miedo, esa incertidumbre que tenemos, por eso mucha gente se está suicidando, no por algo ahorita uno de los de Garibaldi se suicidó. Y los artistas, y la familia dice, pues no, pues si yo lo veía bien. Pues tú lo veías bien, pero realmente él a lo mejor dio señales y porque no se comunican y les da el miedo de hablar las emociones, siempre ahí está una latente de a lo mejor un pensamiento suicida. Porque ya llevamos toda una vida con esta olla express, quedándonos callados cuando no tenemos ninguna necesidad. Y eso que comenta Yari es cierto. No es de que, ay, pues fíjate que pues, se me ocurrió suicidarme y pues ya mañana no estoy aquí. No, es toda una olla express que vienes cargando, no de un año o dos, a lo mejor lo vienes cargando toda tu vida y ahorita dices, hasta aquí llegué. O a lo mejor desde hace un mes o 2 meses se te murió alguien y no puedes con ese dolor. O también las preferencias sexuales. El 30% de las personas que no salen del closet se suicidan por lo mismo, porque no pueden con la presión social. Y es por eso que yo también alzo la voz en ese aspecto. Entonces, ahorita que lo dijiste, Yari, me cayó el 20, que a final de cuentas, cada uno de nosotros, la nube de hacerla oscura y que sea más grande que nosotros, es muy subjetivo de cada quien, porque cada persona la vive diferente, pero al final de cuentas, todos podemos llegar a tener un pensamiento suicida en cualquier momento de nuestras vidas. No sé si ya... Nada más para cerrar, yo platicaba hoy precisamente con alguien y le decía, todos pasamos en la vida por etapas de depresión, de ansiedad, etcétera, pero sabemos cómo brindarlas. Pero ahora imagínense aquellos que no podemos, realmente no podemos, es la palabra. Entonces, al final de cuentas, cuando llega esa desesperanza, como dijo Maurín, ¿qué creen? Si no tienes una buena contención, pues viene todo lo demás. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es bien importante esto en el sentido de que hace rato decías, Yari, y también tú, Maurín, efectivamente el papel de las emociones incluso puede ser tan fuerte que se dice que pueden llegar a nublar o a desviar el juicio, que es esa capacidad precisamente de saber lo que es conveniente y lo que no, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hoy estamos viendo, y ahorita que estaban en esta parte también de los adolescentes, que vivimos en una sociedad que cada vez es más, tendemos a la inmediatez, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ahora, todo tiene que ser para ayer, ¿no? En una sociedad bastante líquida en ese sentido, bastante fluida, y se ha visto que precisamente en los adolescentes el hecho de que no sepan lidiar con la frustración hace o genera conductas tanto depresivas como también autodestructivas, entre otras muchas otras cosas. Y entonces, en ese sentido, a mí sí me gustaría mucho hacer el hincapié precisamente de hasta qué punto somos capaces o no de lidiar con ciertas frustraciones y hasta dónde nos pueden llevar precisamente esas cargas emocionales, que precisamente podamos llegar a una situación en la que podamos sentirnos vulnerables o incluso capaces de hacernos daño, ¿no? De infligirnos daños en automático por nosotros mismos. A mí me gustaría pasar ya como al cierre a lo que es la adultez. ¿Querías decir algo de la adolescencia? Dani, ¿querías decir algo? Ceci. Yo. Sí, porque se une mucho con lo que ha mencionado Maurín de manejo de emociones, de Yari, que habla de
el doctor Juan Pablo, de las frustraciones y de que, el doctor Yari, de que muchas veces todos pasamos por situaciones difíciles. Y el martes que hablaba yo en otro Facebook y live, las preguntas que me hacían, ¿qué hago cuando se está intentando suicidar? ¿Cómo lo detengo cuando se está intentando suicidar? Y creo que precisamente este día y este mes de la conciencia es prevención, ¿sí? No cómo lo detengo cuando está tirándose del puente. Y me robo una frase que escuché de un médico: prevenir no es impedir, prevenir es preparar. ¿Y preparar cómo? Con la educación de las emociones, con la educación para la frustración, para manejar frustraciones, con la educación para manejar las dificultades que tenemos en la vida. Muchos no contamos con las herramientas para afrontar dificultades, como una pandemia, como un encierro, como una pérdida de trabajo. Y si nos preparamos, nos preparan desde pequeños, y nosotros como adultos preparamos a los pequeños, los preparamos, vamos a estar realmente previniendo muchas de estas situaciones a las que no queremos llegar. Wow, muchas gracias, excelente explicado. Pues ya para finalizar y pasar a la etapa final, que es esta como de cómo fue nuestro diagnóstico y cómo en la adultez, todo lo que les venimos platicando de la niñez, la niñez, la adolescencia, se iba haciendo una bola de nieve. Desde niña yo no tuve una muy buena gestión emocional, a veces me costaba muchísimo trabajo expresar mis emociones, no sabía por qué. Mis amigas se casaban algunas a los 18 años y yo me frustraba porque yo ni siquiera podía, no sé, decirle a alguien que me gustaba así algo. Si me explico, era frustrante a mi edad. Yo siempre me veía que iba atrasada en todas las etapas. Siempre me juntaba con amigas más chicas. Entonces, cuando salí de la escuela y empecé a trabajar, pensé que ahí se iban a acabar mis problemas de atención, pero cuando empiezo en el trabajo y voy de trabajo en trabajo y veo que no duran los trabajos y luego empiezo como mi primera relación formal de pareja a los casi 35 años por el miedo que desarrollé o fobia a los hombres de algún modo. Y entonces a los 35 años termino con esta pareja con la que piensas que te vas a casar y me vino una depresión donde yo me fui literal a la lona, a pesar de que siempre he dicho que para mí mi fe católica siempre ha sido como mi bastón en la vida, pero de verdad llegué a esos pensamientos nuevamente como de suicidio, de por qué mi vida es tan difícil, por qué todo se me dificulta, por qué no puedo hacer muchas cosas, por más que todo el mundo te ve bien por fuera, no eres comprendido cuáles cosas se te dificultan en la vida, perder trabajos, perder amigos, la impulsividad de todos los días, la falta de atención. Entonces, todo eso se va juntando. Y al final de cuentas, yo estaba muy deprimida y ya había ido a psicólogos, a psiquiatras, toda mi vida estuve en cursos de desarrollo humano, inteligencia emocional, pasé por muchos psicólogos, neurólogos, psiquiatras, que solo me querían dar una pastilla para la depresión. Y yo me resistía a eso porque yo siempre soy una apasionada del comportamiento humano y dije, no me voy a quedar satisfecha con que me mediquen para depresión. Y fue ahí donde, gracias a Dios, llegó con una doctora que sabía de TDAH, la doctora Josefina Ricardo Garcel, a quien le agradezco porque fue quien me incursionó en todos estos temas. Y es cuando comprendí cómo la genética nos hace tener todas estas alteraciones del neurodesarrollo y luego el trauma complejo, el trastorno de estrés postraumático por el bullying y el abuso sexual que viví, también todo eso se fue sumando. Entonces, yo a las personas que nos estoy viendo, sí les quiero decir que cuando piensen que pueden mejorar su calidad de vida, que confíen en su instinto y que busquen ayuda, porque créanme que sí se puede mejorar su calidad de vida. Sí pueden tener una luz de esperanza cuando piensas. Algo que quiero decir que no quiero que se me vaya es cuando llegué a pensar en el suicidio era porque no aguantaba el dolor emocional de decir, a ver, es que soy inútil para esto no puedo con nada, pero era el dolor emocional y sentir que ya habías hecho todo y que ya habías tocado todas las puertas y que no encontraba respuesta. Y cuando tienes de respuesta un diagnóstico, creo que el diagnóstico fue el punto de partida que me llevó a la mejora de calidad de vida y pues a todo esto que hago hoy en día. Tú, Maurín, pues si vamos quieres, así por orden de la pantalla.
Ok, mira, Ok, va. yo quiero decir que no necesariamente tenemos que pensar en enfermedad mental para relacionar con ideación y pensamientos suicidas y planeaciones suicidas. Eh, mi primer evento más fuerte por el cual llegué a un diagnóstico, sí, de una enfermedad mental, fue el estrés. Y creo que eso todos lo estamos viviendo, todos lo estamos pasando. Y a veces nuestras propias expectativas y las expectativas de los demás nos hacen ponernos en unas situaciones de estrés extremo. Eso fue lo que detonó mi enfermedad. Yo he tenido varios intentos de suicidio y he tenido 5 hospitalizaciones. Y en todos los casos, lo que detonó las hospitalizaciones fue el estrés. No en sí mismo el que tengo el trastorno bipolar, sino el estrés. El estrés porque yo ya no podía más con todo lo que estaba viviendo. Además de que tengo que vivir con cambios del estado de ánimo por el trastorno bipolar. Pero el estrés, créanme, es fundamental aprender a manejarlo y sobre todo no meternos en situaciones de estrés, porque nosotros somos los que nos autoestresamos. Eso es lo que yo quería compartir. Gracias, Ceci. Sí que es importante que recalques eso, que no tenemos que ver precisamente en el suicidio una enfermedad mental detrás. Sin embargo, es muy recurrente, ya nos dirá el doctor Juan Pablo al rato. ¿Tú, Maureen? Estoy de acuerdo con Ceci en que el estrés depende mucho de nosotros, es una autoexigencia y eso lo vamos ocasionando nosotros. Y si no sabemos poner límites en las cosas que nosotros hacemos y sabemos perfectamente hasta dónde podemos llegar, el estrés puede ser un detonante para... Te puedes enfermar de una enfermedad mental o te puedes enfermar de otra cosa, de una enfermedad física. Entonces sí hay que tener cuidado con el estrés y sobre todo ahorita en la pandemia que estamos viviendo. Yo fui diagnosticada a los 27 años con trastorno bipolar 1. Si me preguntan cuando me diagnosticaron, yo ni tenía idea de qué era. Yo lo atribuyo que realmente el trastorno se puede dar por 3 cosas o las 3 combinadas, que es un desequilibrio químico en los neurotransmisores, el entorno o puede ser hereditario. Yo concluyo que yo tengo las 3. Entonces, pues tarde o temprano se me iba a detonar, fue a los 27. La verdad, cuando me dijeron la palabra trastorno bipolar, yo me la pasé por el arco del triunfo. Yo estaba en el hospital psiquiátrico y dije, en el hospital psiquiátrico sí he visto las películas de terror, que una vez que entras, ahí no sales y que te tratan bien mal. Esto es un mito que también no ayuda. Los hospitales psiquiátricos, los buenos hospitales tienen la misión como cualquier hospital. Cuando entras enfermo, sales y no sales al 100%. Sales estable para que te recuperes en tu casa. Es lo mismo con un hospital psiquiátrico y por eso hay que investigar cuáles son los buenos. Y así fue. Yo he recaído 3 veces en hospital psiquiátrico. Yo no acepté mi enfermedad hasta los 33 años. Y una vez que acepté la enfermedad y que la hice ya parte de mi vida, he logrado la vida que siempre he querido. Es una vida estable, es una vida con calidad de vida. Algo bien importante y que mucha gente me pregunta, oye, Maureen, ¿por qué he pasado por trancazos bastante fuertes teniendo el trastorno y la última vez no recaí? ¿Tú qué haces o con quién acudes? Yo no acudo con mis amigos cuando me siento mal, ni con mis papás tampoco. Si me preguntan quién es mi contención emocional, son mis psiquiatras. Es la doctora Patricia Cruz y el doctor Constantino Flores. Ellos me conocen perfectamente y sé que son las personas que necesito en un momento que yo estoy de crisis, porque saben que aparte de que estoy mal emocionalmente, saben que tengo una enfermedad mental y por lo tanto tienen empatía y tienen contención hacia mí. Ya cuando quiero un apapacho y que es diferente y que ya después de verlos, ya voy con mis amigos o voy con mis familiares. Pero de primera instancia, hoy el equipo que tengo de contención emocional fuerte son ellos. O sea, yo ya dije que esa palabra yo no la iba a decir, la voy a cambiar por transformación. En este proceso de transformación, con quienes hablo seguido, con ellos, de cómo me siento yo emocionalmente. He pasado por duelo, porque es un duelo lo que estamos pasando, sí, y entendí que lo que estoy viviendo es un duelo y tas. ¿Por qué decidí poner la transformación? Porque ya pasé por todo este proceso pues llegó para quedarse. Entonces, el trastorno bipolar a mí
hoy por hoy te puedo decir que me ha traído más cosas buenas que malas. La principal es creer en mí, tener amor propio, saber poner límites, saber decir no, saber qué sí quiero de mi vida, saber que tarde o temprano todas las cosas que estoy haciendo voy a cumplir mis sueños. A lo mejor no tan rápido como mucha gente quiere, pero es al paso que yo voy. Y si me tengo que tomar breaks en su momento para no recaer, lo voy a hacer. Y hoy por hoy les puedo decir que con medicamento y con terapia y teniendo psicoeducación, he logrado en este mes de septiembre justo, es mi aniversario que cumplo 7 años siendo paciente responsable. Y es una satisfacción bien padre que los invito a toda la gente que tengan un trastorno a decir que independientemente de que tengan un trastorno mental, siguen siendo ustedes, en este caso sigo siendo yo. Tú, Dandy, antes de pasar con los doctores. Pues yo voy a ser muy breve porque sí quisiera que los especialistas nos cierren como con un broche de oro, porque creo que, bueno, lo que yo puedo aportar es simplemente en el tema de la prevención del suicidio y desde mi experiencia como paciente con trastorno límite de la personalidad, es que por el trastorno que yo tengo, son muchas altas y bajas, ¿no? Y doctor, usted corríjame porque pues la parte de experimental la tengo yo, pero la parte de especialista la tiene usted. Pero en mis altas y bajas, cuando estoy en mis bajas, yo empiezo a distinguir las cosas porque la gente me empieza a caer mal y ya que empiezo a profundizar, yo me caigo mal y después quiero huir de las situaciones, ya lo había dicho anteriormente, pero quiero empezar y quiero renunciar o quiero salirme de la situación en la que estoy o me quiero cambiar de ciudad o de país o de donde esté. Empiezo a quererme huir de situaciones hasta que cuando estoy en una depresión mayor, pues obviamente ese huir es huir de esta vida, ¿no? Y no aceptar mi situación como ser humano, por más raro que suene, pero es como mi pelea de por qué tengo que ser un ser humano con inteligencia, voluntad, libertad y todas las capacidades del ser humano que a veces son tan difíciles de lidiar en esta vida, ¿no? Eso es lo que yo siento cuando estoy en una etapa depresiva de no puedo con tanto. Entonces, esta etapa del querer huir, yo creo que viene mucho de la parte que dijo el doctor Núñez, de la tolerancia a la frustración. Entonces, yo hasta aquí me quedo para que los especialistas también les dé chance como de darnos este tip, ¿no? Este cierre de decir, ok, la prevención del suicidio, ¿por dónde le empezamos? O sea, claro que lo hemos hablado de el hablar las cosas, de con quién hablarlos, del estrés, lo que dice Ceci, súper cierto. Maurín, felicidades por tu testimonio, está muy cañón todo lo que has pasado y felicidades por el ahorita. Pero yo sí quisiera como dejar esto, ¿no? Que hay gente que nos da la depresión de distintas formas. En mi caso es esta forma de quererme huir y salir de las cosas y estar de malas y odiar a todo el mundo y odiarme a mí, y de ahí empieza como mi serie de ideas de querer huir de este mundo y empezar a ver cómo, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí me quedo a dejar a los demás hablar porque ya nos vamos a ir. Es que se va volando el tiempo. Sí, qué rica conversación, o sea, súper, yo, bueno, hasta ahorita me he sentido súper alimentada con las palabras de todos ustedes. Gracias de verdad por esto. Gracias. Igual. Yari, doctor, o no sé si querías complementar. Porque antes de los doctores, yo solo quisiera decir algo, ya para que ellos cierren con broche de oro, como dice Dani, que en el manejo de las emociones es súper importante que tomemos terapia, que no tengamos miedo a tomar terapia para aprender a hacerlo. O sea, antes de que llegues a estar enfermo y que tengas un trastorno y que vayas con el doctor Juan Pablo Núñez porque te tiene que recetar medicamentos, acudir a terapia. Y yo soy terapeuta cognitivo-conductual y les puedo decir que las técnicas que he aprendido y que enseño para el manejo de pensamientos, o sea, son las que ahora me han salvado la vida y le salvan la vida a muchas otras personas, porque cuando hemos desarrollado
patrón de pensamiento en el que nos vamos muy rápido y fácilmente hacia pensar en desaparecer, en huir y a suicidarnos, es aprender a manejar esos pensamientos y esas emociones, pero que necesitamos un entrenamiento. Y de verdad que si algo es práctico, si es concreto y si es breve, es la terapia cognitivo-conductual o las cognitivo-comportamentales. Yo quiero dar fe de la terapia cognitivo-conductual porque aparte para las personas con TDAH es la más recomendada y para las personas con ansiedad y depresión. Doy fe que no todas las terapias sirven para lo mismo, pero la terapia cognitivo-conductual produce cambios neurobiológicos y te crea formas de pensar para el resto de tu vida diferentes. Ya, ahora sí que sirven los doctores. Nos dejan lo más difícil. Bueno, gracias por estar con nosotros compartiendo, de verdad, chicos, muchas gracias. Segundo, quiero no olvidarme de decirles también, así como Maureen, el TDAH ha traído más cosas buenas a mi vida de lo malo. Ok, ¿qué tengo que hacer? Para poder tratar cualquier tipo de estas cosas, intento suicida, algo que yo estoy detectando, recuerden que esto es un trabajo multimodal, se le llama. Primero, debes de tener un diagnóstico. Entonces, lo más, partimos de ahí. Creo que todos, cuando ya nos diagnosticaron, dijiste, por lo menos yo ya sé qué tengo, ¿no? ¿Por qué soy así? Entonces, la situación médica aquí con el doctor Juan Pablo, que es un super experto, es de los esenciales, porque te va a decir que sí, que no, necesito medicamento, esto sí, esto no. Segundo, la terapia cognitivo-conductual, dependiendo de cada padecimiento, pero una de las que más nos ayuda es una muy buena. Aquí está Ceci, por supuesto que lo tienes que hacer. Tercero, conocerte y tener con quién ir a contención, como dijo Maureen, es súper importante. Cuarto, autoconocerte, como dijo Dani. Yo sé que estoy en mis días bajos, yo sé que estoy en mis días altos, pero yo ya sé que me va a durar 7 días, que me vas a caer mal, pero ¿qué crees? A los otros 7 días te apapacho, ¿ok? Pero algo muy importante que quiero recomendarles es algo de lo que no hablo Ceci, que se llama peer-to-peer. Yo le llamo coaching, aunque no me guste llamarle coaching, es decir, tener alguien que te diga aquí en el oído cómo reaccionar ante ciertas cosas. Les voy a poner el ejemplo de una chica que vi hace 3 semanas, de 24 años, que ya tiene 2 intentos suicidas, tiene trastorno bipolar tipo 1, ha estado en psiquiátrico, está con psiquiatras, con psicólogos, me dice, Yari, quiero que me ayudes en algo, y es el manejo de emociones. ¿Por qué? Si tú no sabes cocinar, para poder aprender vas y buscas a alguien que te ayude, que te enseñe, ¿por qué en las emociones no? Y es tan importante que tengas ese alguien aquí que me dijo un lunes, me dice, Yari, me urge hablar contigo. Fue el lunes, me dice, el domingo tuve una crisis y empecé a romper todo. Y llegó mi papá y ya me quería internar y nos peleamos y le dije muchas cosas y yo con mi mamá no me puedo ni ver en pintura. Estoy súper depresiva, ¿qué hago? Le digo, vas a buscar a tu papá. Le vas a decir, tal como yo te digo, le vas a pedir 30 minutos y le vas a decir, papá, escúchame 30 minutos de tu vida. Y le vas a decir, primero, es porque yo ya me conozco que estoy pasando por esta situación. Segundo, yo sé que va a pasar. Tercero, ten la confianza que no me quiero autoagredir ni agredirte a ti para que estés tranquilo. Le digo, inténtalo a ver qué pasa. Me llama a las 4 horas, me dice, Yari, muchas gracias. Mi papá por primera vez me escuchó y ahora me entiende. Y se atrevió después a ir con su mamá y me dice, Yari, me funcionó ahora con mi mamá, me escuchó y me entendió y no sabes qué tranquila estoy. Alguien te tiene que ir diciendo qué digas, cómo hables, cómo ves, cómo escuches, porque no es sencillo manejar emociones. Entonces, el tema del suicidio, chicos, es una manifestación final de una serie de sucesos o de consecuencias que se vienen dando, y lo único que quiero decirles es que tienes que acercarte con alguien, no es algo que tú puedas controlar, sino te controla y tienes que aprender a controlar. Muchas gracias a todos, chicos. Bueno, yo intentaré hacer algún recorrido de algunos puntos que me parecen importantes de todo lo que estuvimos comentando, platicando, ¿no?
Ciertamente todas las personas, sobre todo al llegar a la edad adulta, vamos a ser susceptibles de en algún momento tener alguna crisis, ¿no? Yo creo que no, que es imposible hablar de algún adulto que no haya tenido algún momento difícil y por lo tanto alguna crisis. De hecho, se habla de que hay crisis vitales, que son crisis que son naturales al ser humano simplemente por ser humano, ¿no? La adolescencia es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Llegar a la vejez es otra. Se habla poco de esto, aquí hago rápidamente un paréntesis. La tasa de suicidios en adultos mayores es muy alta y no se habla de eso, eso se minimiza también. Toda crisis, ya lo hemos escuchado hasta el cansancio y tiene hasta sus razones, hasta en el origen de la palabra, sí viene a ser una oportunidad, ¿no? La crisis viene de la criba, de cribar, de separar, y cuando se separa se puede separar lo bueno de lo malo. Muchas veces, decía hace rato Maurín algo muy, muy interesante, muy valiente, de cuando hablan de las personas, de echarle ganas, ¿no? Muchas veces ligamos el suicidio a la depresión. Hay que recordar que no nada más los depresivos se suicidan, pero bueno, tomémoslo si quieren como ejemplo, porque es lo más común para poderlo entender. Y ella decía esta famosa frase, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes, es el bien intencionado, échale ganas. Les digo es el bien intencionado porque creo que la gente pues le dice en buena onda, en buena fe, en buena lid, oye, échale ganas, ¿no? Pero ¿qué se le puede decir a una persona que tiene quebrada la voluntad? Y que tiene quebrada la voluntad desde lo filosófico hasta lo neurobiológico, ¿no? Distintos mecanismos implican que los mecanismos de voluntad se vean alterados y no le podemos pedir a una persona que no tiene voluntad, como decía el maestro Velasco Suárez, que la tenga, ¿no? No le puedes pedir a un depresivo que tenga voluntad cuando eso es lo que tiene quebrado, ¿no? En ese sentido, es cierto que muchas de estas situaciones van a tener hasta un modelo, hasta para explicarlo, un modelo explicativo, tres posibilidades, tres causas, ¿no? No es que sea una regla al 100%, pero se entiende fácil así. Es decir, hay una parte biológica, sí, por eso hablamos de que también hay familias suicidas. Hasta el 40% de causas de suicidio puede ser atribuible a fenómenos genéticos. Después también tenemos esa parte que el individuo hace, o sea, es decir, no nada más es lo que traigo, es lo que yo hago, ¿no? Es cómo afronto precisamente las crisis. ¿Qué educación he tenido en cuanto a valores? ¿Qué educación he tenido en cuanto a afrontamiento de dificultades? Y finalmente es el ambiente. Son precisamente esas tres causales que generan muchas enfermedades, genética, ambiente y persona, ¿no? Tiene también entonces, yo les digo siempre a los pacientes, casi todo es una regla de 3, 3, 3, 3. Va a tener entonces 3 grupos de síntomas, ¿no? Generalmente este tipo de situaciones. Vamos a encontrar que va a haber síntomas desde lo físico. Cuando la persona empieza a decir, ya no quiero comer, tengo mucho sueño, no me quiero bañar. Síntomas en lo cognitivo, ¿no? Abstracción, cálculo, toma de decisiones, comportamientos se van a ver alterados, las personas se van a retraer, se van a ver más irritables, se van a aislar, ¿no? Procesos mentales como la atención se van a ver todavía más disminuidos. Y finalmente síntomas relacionados a la emoción. Ahora sí, me siento triste, tengo desesperación, tengo miedo. Y finalmente, si tenemos también ese grupo de 3, pues también tiene que haber 3 soluciones, ¿no? Y las soluciones tienen que estar encaminadas a los tratamientos una vez que estamos identificando que las personas tienen posibilidades, ¿sí?, de tener un intento suicida. Hay que enfocarlos también a 3 soluciones: cuerpo, mente, espíritu. Está muy bien, por ejemplo, hay gente que dice, para mí la terapia es hacer ejercicio. Perfecto, viene bien, secretas endorfinas, te va a ayudar mucho, ¿no? Sin embargo, ¿es una solución completa? Yo creo que no, ¿sí? En el cuerpo va a entrar los medicamentos. Yo siempre les digo a las personas, cuerpo, alimentación, dormir bien, consultas, medicamentos. Pero el medicamento no es más que una pala. ¿Por qué una pala? Digo, si tú quieres hacer un agujero en la tierra, lo puedes hacer con las manos, pero es más rápido si te prestan una pala. Pero la pala no se va a mover si tú no la mueves. Entonces ahí entra la siguiente solución, mente, ¿no? Todo lo que ayude en ese sentido para el crecimiento, sí, la psicoterapia, ¿no? El medicamento por sí mismo no soluciona problemas si no tenemos un apoyo psicoterapéutico, si no tenemos una contención, si no tenemos además una familia que ayude, ¿no? Muchas veces nos llevan a los pacientes como si fueran Transformers, ¿no? Es decir, aquí lo traigo para que le cambie usted la pieza, y uno dice, oye, no, en realidad también tú como familia te tienes que involucrar, ¿no? No estamos conformados de piezas mecánicas. Entonces,
Ahí viene el apoyo psicoterapéutico, específicamente, como dijo Ceci, sí, sobre todo para las cuestiones ansiosas y depresivas, la terapia cognitivo-conductual tiene importantes, muy importantes beneficios. Y finalmente, algo de lo que no se habla, y no se habla a veces inclusive desde el gremio médico. El gremio médico también tenemos errores, ¿no? La parte espiritual. Hoy en día, afortunadamente, tenemos muchos estudios, hay muchas evidencias que indican la importancia de las prácticas espirituales y religiosas en las personas. Tan es así que se sabe que aquellos que tienen mejores y más prácticas de este tipo tienden menos a suicidarse. Incluso se habla de que hay religiones protectoras en ese sentido, ¿no? Y muchas veces no le hacemos caso. Ahora, hay que pensar también, hace ratito decía Dani algo que me llamó mucho la atención y es cierto, cada persona se va a comportar diferente. Pensamos muchas veces en el depresivo como el que se va a suicidar y en el depresivo aquel que va a su cuarto, se encierra, está llore y dice que se siente triste. Sin embargo, esto no es así, ¿no? Una persona que esté exageradamente ansiosa con muchas preocupaciones puede suicidarse. Un depresivo, sobre todo en el caso de los varones, solemos deprimirnos no como tristeza, sino como enojo, como aumento de la irritabilidad. Entonces, el síntoma cardinal ahí puede no ser que la persona nos diga que esté triste, sino a lo mejor simplemente ver que está muchísimo más irritable, ¿no? En ese sentido, nos llevaría a pensar en que es importante platicarlo, hablarlo con cualquier persona que además pueda tener la capacidad de ayudarnos. Idealmente sí debería de ser un psicólogo, un psiquiatra, pero recordar que muchas veces el primer acercamiento sí es con los amigos, sí es con la familia, es con el sacerdote, es con el ministro religioso, y si esta persona no tiene la capacidad de ayudar, lo que tiene que tener es la capacidad de contener, porque el suicidio es responsabilidad de todos. Así como hablamos de la pandemia, hay que cuidarnos todos, ¿no? Y también hay que tener la sapiencia, la claridad, la honestidad de decir, mira, a lo mejor yo no sé qué hacer, no sé qué decirte, pero por lo menos te escucho y te llevo con quien sí sabe. Tenemos ahí otro grave problema, que es un déficit tremendo de profesionales de la salud mental en México, ¿no? La realidad es que somos muy pocos para muchísimas personas. Y terminaría yo con esto, ¿no? Algunos de los teóricos del tema, algunos mexicanos, incluso como el doctor Reyes Subiría, dicen algo que a mí me ha parecido siempre muy interesante, ¿no? Que en realidad el suicida pudiera ser que no quisiera, como es la definición clásica, querer terminar con su vida, sino que más bien sería la patología de la desesperanza, ¿no? Ellos decían que la persona a lo mejor no era que realmente quisiera morir, ¿no? Ojo, aquí pongo un paréntesis, esto puede ser debatible de acuerdo a las corrientes, pero me parece más que interesante, ¿no? Pero lo que sí está buscando es un grito de ayuda, un grito desesperado para decir, lo que quiero son soluciones, lo que ya no puedo encontrar son soluciones, ¿no? No es que en realidad quiera morir, sino lo que no encuentro es cómo resolver esto. Ahí es precisamente donde la contención y la ayuda profesional sirven para decir, mira, hay otras formas, ¿no? Este problema que tú tienes en realidad puede ser abordado de muchas otras formas que a ti ni siquiera se te ocurrían. Y no se te ocurrían por lo que dijo Maurín y por lo que dijo Dani, porque precisamente, y también Yari, la carga emocional a veces permite que el juicio no tenga esa claridad. Y ahí es donde entran precisamente toda la red de contención, ¿no? Las redes sociales, pero no las redes sociales electrónicas, sino las redes sociales humanas, ¿no? Insisto, digo, amigos, familiares, maestros, sacerdotes, ministros y obviamente psicólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas, psiquiatras. Wow, gracias. Pues ya sé que nos excedimos, pero la verdad es que este tema no se puede hablar en menos tiempo. A mí me gustaría que cada uno terminemos con una frase súper cortita y sus redes sociales, porfa. En orden de aparición. Juanpa, vas. O tú, Maurín, porque creo que Juanpa no me oye. No, ya te escuché. Bueno, pues yo simplemente digo, perdón, ya para terminar este mensaje final, hablarlo a la persona que tiene la necesidad, que se siente desesperado o en desesperanza, que puede estar en alguna situación clínica, atreverse a hablarlo. Nosotros del otro lado atrevernos a escucharlo, atreverlos a contenerlo, no seguir haciendo de este tema un tema tabú, un tema estigma. Y bueno, pues sobre todo muchas gracias a ti, a Elisa y a todos ustedes, que yo sé que tienen muchísimos esfuerzos, muchísimas aportaciones,
y sobre todo organizaciones que ayudan a tantas personas por hacer visible y muchos otros situaciones de salud mental. Así que de verdad, mi reconocimiento para ustedes y muchas gracias. Me pueden encontrar como Dr. Juan Pablo Psiquiatra en las redes sociales y me parece que también las vas a poner más adelantito, ¿no, Eli? Sí, claro. Gracias, doctor. Tú, Maureen, frase corta esperanzadora y redes. Ok, esta frase me la robé de una chava que acabo de entrevistar y me gustó mucho y dice así: el lugar más seguro en el que estoy es cuando estoy bien yo. Entonces esa frase creo que dice todo. Y mis redes sociales me pueden buscar en Facebook e Instagram como Es Tiempo de Hablar, o en mis redes personales como en Facebook e Instagram como Maureen Terán. Y pues muchísimas gracias por la invitación, y siempre digo que siempre que estoy en un panel o en alguna entrevista aprendo mucho de tanto los testimonios como los especialistas, y muchísimas gracias por todo lo que me dejan el día de hoy. Gracias a ustedes. Dandy. Bueno, yo nada más como una frase final que quisiera como compartir y que he estado viviendo estos últimos tiempos es: aunque en la cabeza todo se note gris, negro, sin solución, que todo está mal, que en el corazón sepas que no, que todo está bien y que simplemente nada es para siempre y también esto va a pasar, ¿no? Todos estos pensamientos, emociones, sentimientos que estamos viviendo cuando estamos en este no ver la luz al final del túnel, va a pasar, y en el fondo que sepas, aunque no lo sientas, pero que sepas que todo está bien. Las redes sociales de mi fundación son Red Salud Mental MX. Estoy en Instagram y en Facebook. Gracias, y gracias por... qué delicia escucharlos. No, ya, yo ahorita que si los que puedan hay que quedarnos a contestar algunas preguntitas, que tenemos un chorro, pero bueno. Tú, Ceci. Ya, ok, es que el micrófono estaba cerrado. Bueno, yo digo igualmente, agradecerte mucho la invitación, pues muchísimas gracias a todos por haber compartido todas sus experiencias. Y para mí la frase, pues que fue lo que yo me propuse después del primer intento de suicidio, fue Dare to Live, atrévete a vivir. Y con todas las contrariedades y los más intentos que he tenido, y amigos y familiares que han terminado con su vida a causa de este hecho del suicidio, yo les digo, busquemos ayuda y atrévanse a vivir, vale la pena. Tú, querido Yari, gracias, querida Ceci. Gracias a todos. Una frase que fue de estos días es bien fácil, es súper fácil caer en este hoyo. Lo difícil de salir, pero ¿qué creen? Siempre hay una primera piedra para salir de aquí. Me pueden encontrar como Yari Paredes en todas mis redes sociales, y con gusto, si me escriben, yo trataré de responder lo más que pueda. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Y bueno, una frase para mí esperanzadora es: si el conocimiento es poder, el autoconocimiento te saca alas. Porque precisamente las personas que tenemos como esta diversidad funcional, con TDAH o con autismo, el hecho de no sabernos por qué funcionamos diferente nos crea mucha frustración e incertidumbre. Pero cuando te autoconoces y sabes desde dónde estás funcionando diferente, te empiezas a enfocar en tus fortalezas y empiezas a volar libremente. Pues yo estoy muy agradecida con todos. Tenemos muchísimas preguntas, o sea, muchísimas de verdad. Creo que hace mucho que no había tantas. Gracias a todos los que nos están viendo: Jessica, Graciela, desde Chile, Claudia, Anita, Pedro. Déjenme ver si hay preguntas, porque luego son puros saludos. Pedrito, Maggie, Salvador, Madeleine, saludos a Susi. Gracias, desde hasta Chile, a Pastora Nieto, nuestra querida amiga, Miriam Huesca, pastora, echándoles porras a Yari y a Ceci. Marcelo dice: el primer diagnóstico, desde Argentina, el primer diagnóstico de mi hijo fue el TDAH, su cuadro se comparte con Asperger leve. Exacto, en los trastornos del neurodesarrollo suelen venir a veces más de uno. A Pastora Nieto, Briseida Lavalle, gracias por compartir este gran tema. Saludos desde Dallas. Marcela
Marcela Miraglio, Keki Jessica, desde Neuquén, Centenario, mi hijo tiene 4 años y a los 2 fui diagnosticado con TEA. Así es la importancia de que los papás se empoderen para que puedan empoderar a sus hijos. La maestra Mercedes Pérez, de la Fundación Sindicó, pues felicidades por fomentar este tipo de diálogos sumamente importantes para nuestra sociedad. Sí creo que nos tenemos que juntar más seguido, amigos. Somos el grupo, ¿cómo se quieren poner? Los chicos superpoderosos. Tenemos que juntarnos más seguido. Yo sé que somos muchos, pero de verdad complementamos mucho. Dice Karen Reynoso, amiga de Juan Pablo y mía. Buenas noches, ¿cómo apoyar a los niños para evitar la depresión en esta época de pandemia? Soy Karen, maestra, y me gustaría apoyarlos a la distancia porque ya se han presentado casos de depresión en esta época de pandemia. Pues creo que sí dijimos, ¿no? ¿Lo dijiste al principio, Yari? ¿Lo contestaste? Alejandra de la Mora, Carla Vázquez, Mario López, Mónica Serrano, saludos desde Puebla, excelente tema y excelentes ponentes. Gracias por estos temas tan interesantes. Alba Juárez, Marita Navas, Joana Parra, cómo manejar cuando los niños hablan de suicidio solo para manipular a los padres y evitar sus responsabilidades o evadir los límites de la casa y escuela. Yo no creo que sea para manipular a los papás, pero a ver, ustedes expertos. Hay que aprender a cómo poner los límites. Pero estábamos platicando desde la tarde, Eli. Si yo aprendo a ponerme límites también a mí mismo, puedo poner o enseñarme con mis hijos a poner límites y equilibrándolo con la comunicación efectiva que tanto nos ayuda. O sea, así como aprendo a poner límites, aprendo a cómo abrir canales de comunicación efectiva y afectiva. Esa es una de las soluciones que a mí me ayuda mucho con las familias. Estoy de acuerdo. Willis, gracias, doctor Willis. Norma, Yolanda, pues todo el mundo muy agradecido. Anabel Bustos dice, mi hijo tiene 10 años, padece TDAH, a los 8 años él me vino con esas cosas de querer matarse, él que se iba a ahorcar, que se quería morir, hoy con 10 años. Pues yo creo que un niño que dice eso no lo está diciendo por manipular, insisto, sino porque tiene mucho sufrimiento emocional y hay que atenderlo. Marcela, Mario López, Gaby, Anabel Bustos, dice, hoy con 10 años volvió con esos comentarios, cada vez que su autoestima está baja, estamos en tratamiento con él. Pues es que sí, el tratamiento con los especialistas es la mejor intervención que puedan tener y también ustedes como papás informarse para poder apoyar más a su hijo. ¿No? ¿Ustedes qué opinan? Mujeres, Araceli, la Almanza, Miriam Güez, que es horrible cuando te dicen que para qué quieren vivir. Pues sí. Araceli Almanza, la más tema de salud mental al que damos poca importancia. Mónica Serrada, no era barrir la realidad, huir. Vanessa Rivas, eso me pasa a mí. Dice Araceli Almanza, nuestra querida amiga, mi hijo intentó suicidarse 2 veces a los 10 años por sentir en sus sentimientos que nadie lo quiere solo porque piensa distinto. Hace 4 años de ello, 2 años de tratamiento hoy para ese episodio superado. Es muy difícil vivirlo y superarlo, pero se puede. Gracias, amiga Araceli, por este ejemplo de esperanza. Doctora Neuro Salazar, saludos, Mónica Serrano, muy cierto, Maurina, sí, nada como hablar, compartir, expresar las emociones. Eli, ¿me permites agregar algo? Claro, las familias necesitan acompañamiento después de que un niño ha cometido un intento de suicidio. Es súper importante entender eso. No digamos cuando se completa un suicidio. Necesitamos un acompañamiento. Y lo digo porque tengo los dos lados de la moneda. Y como les decía, he tenido familiares que mueren. El duelo de un suicidio no es igual a cualquier duelo, ¿sí? Entonces, por ese lado. Y las personas que hemos intentado suicidarnos y que por eso se nos llama sobrevivientes, o sea, no es fácil tampoco volver, ¿sí? Después de que fracasaste en algo que además es una vergüenza, normalmente, para tu familia y en la sociedad es muy tildado. Entonces,
necesitamos nuevamente recomenzar, reinventarnos, tener nuevamente seguridad para volver a vivir, ¿sí? Porque una cosa es que te quedes con vida y otra cosa es que vuelvas a vivir. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, Ceci. Yo creo que es muy importante, hoy lo hablábamos, el tema de que los papás sepan contener emocionalmente a los hijos, pero si un adulto no responde como adulto y responde como otro niño, ¿cómo va a poder dar esa contención emocional? Porque no sabe él los recursos para contener a su hijo. Entonces creo que falta mucho porque los papás aprendan sobre la importancia de la gestión emocional. Dice Karen Reynoso, y a mí me gustaría agregar, porque con Ceci, a las personas que nos quieran escribir, a cualquiera de nosotros, siempre vamos a estar para escucharlos, para que no lleguen a esos intentos de suicidio. Hace poco me buscó una persona, me gustaría poner el ejemplo de esta persona que nos busca, Ceci, que la remito contigo, donde su hija de 14 años, nunca se le había diagnosticado alguna condición, la meten a un psiquiátrico ya porque tenía un intento se lanzó a golpes con su mamá, y en ese momento el papá necesita acompañamiento. Entonces, qué mejor que una experta como Ceci o quien ustedes quieran, los vaya acompañando en ese proceso donde van a saber si van a meter a su hija a un psiquiátrico, si va a continuar en el psiquiátrico. A Mauri también le pregunté que cuáles estaban allá por el norte, ¿te acuerdas que te pregunté? Que cuáles clínicas eran buenas. Entonces, no duden en acercarse con alguno de los aquí presentes, que de alguna manera les podremos apoyar con gusto. Fíjate, Karen Reynoso, como maestra, dice, ¿cómo ayudar a los niños en esta situación ahora con la pandemia? He notado a varios estudiantes con depresión, los papás no me quieren aceptar la situación y no quieren apoyar a sus hijos. Yo desde mi trinchera, ¿cómo puedo ayudar a esos niños y que no lleguen a la depresión los otros niños? No sé, tú, Yari, ¿qué le dirías? Tú, doctor. Como docente, tienen una vía los alumnos de encontrar precisamente a alguien que los escuche y que los entienda cómo sienten. Entonces, yo lo que más le recomendaría es que se pudiera capacitar un poquito en lo que es precisamente la comunicación afectiva y efectiva, porque tan solo con que escuches a un niño y no lo estés juzgando ni regañando, va a encontrar un muy buen apoyo en ti como maestra, y créeme que le puedes cambiar mucho la vida. Así es. Muchas gracias, amigo Yari. Dice Gaby Arroyo, dice Mónica Serrano, el apoyo familiar, la comunicación, las relaciones intrafamiliares, los valores, la educación en casa son muy importantes, sin lugar a duda, en la educación de los hijos. Dice Gaby Arroyo, es terrible la depresión, he vivido con ella desde mi adolescencia y ahora de adulta había pensado que yo estaba bien y con todo el orden, pero no sufrí una depresión terrible y gracias al doctor Núñez y a mi psicólogo salí y es una batalla ganada al día de hoy, al día a día. Es tu paciente, doctor. Dejen que hablen los especialistas. Sí, Lala Ross, el compararnos con los demás nos mata. Necesitamos autoconocernos y generar nuestra propia personalidad. El estrés muchas veces se genera por nuestras expectativas irreales y muchas veces tenemos que cumplir expectativas de otros, principalmente nuestros padres, sin querer nos hacen daño. Mónica Serrano, felicidades. Maurín, Blanca Huitrón, felicidades. Yolanda Sánchez, aprovechen a los doctores, déjenlos hablar. Vicky Liz, gracias por esta valiosa charla que ayuda a entender mi conducta. Pues a todos nos agradecen, realmente a todos nos agradecen. Yo creo que no vamos a poder contestar todas, pero les agradezco yo sobre todo a todos los que nos estuvieron viendo hoy y sobre todo a ustedes, amigos queridos, apasionados de estos temas, que nos falta, que es el primero de muchos. Yo quiero decir una cosa, sí, claro una cosa sí. A los maestros, ¿sí? Sí. Si decimos que tenemos que hablar sobre las emociones, una pregunta, sobre todo los que están en línea, que sí tienen interacción con ellos, al empezar, es más importante preguntarles cómo estás y que se empiece a abrir el diálogo a que se abran a expresar emociones y decirles, porque a veces no saben, estás triste, estás solo, estás enojado, ¿cómo estás?
Una pregunta con la que puedes saber cómo están y que ellos te pueden ayudar a saber realmente cómo están. Así es. Y qué necesitan. Muchas gracias, Ceci. ¿Tú, Dani, querías decir algo también? Bueno, pues ahora sí, amigos, gracias a todos. Nos hicieron muchas preguntas, pero si quieren también métanse desde sus Facebook y las pueden contestar las que les están mandando a cada uno de ustedes, ¿va? Los abrazo con el corazón en esta pandemia que necesitamos tanto el abrazo y que no lo podemos tener gracias a los que nos vieron el día de hoy. Esperemos llevar alguna luz de esperanza a sus vidas. Que Dios los bendiga. Gracias a ustedes, amigos. Igual. Amigas. Un abrazo. Gracias. Luego. Bye.